Amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas a una entrevista, como ustedes saben, con los personajes que nos ayudan a entender lo que pasa en nuestro entorno. Y en esta ocasión, de verdad, me da muchísimo gusto tener con nosotros a Julio César Bonilla, doctor, comisionado del Info CDMX. La verdad, tanto el Info CDMX, el INAI, todos los órganos de transparencia son instancias que de verdad son esenciales para la vida de cualquier país, para la vida democrática y más para México. Y mi querido Julio César, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, querido Jorge. Para mí es un verdadero honor, un total privilegio estar compartiendo este espacio contigo y con tu amable audiencia. No, hombre, al contrario. Y mira, antes de que entremos al tema de por qué es importante la transparencia cuando hablamos de elecciones, el día 7 de septiembre inicia en México un proceso electoral muy importante que va a implicar casi 40,000 cargos en disputa de todo tipo, desde presidente, senador, diputados, en fin, una gran cantidad de cargos, una elección muy, muy grande, y es importante. Pero antes de entrar a ese tema, yo siempre me preocupo porque le contemos a la gente, le demos elementos para decirle por qué es importante en su vida cotidiana, en su vida personal, por qué es importante el tema de la transparencia, el tema de las leyes de acceso a la información, por qué son importantes para su vida cotidiana, quienes nos ven, nos escuchan o nos leen. Es una gran pregunta, querido Jorge. La transparencia en pleno siglo XXI significa, además de un derecho fundamental, una herramienta que mejora la calidad de vida de las y los habitantes de una gran nación como esta y de cualquier sociedad democrática en estos momentos en que tú y yo estamos conversando. La transparencia permite visibilizar con mayor intensidad cómo es que nuestros gobiernos realizan sus actividades, ejercen los gastos, realizan sus proyectos, transforman sus plataformas en realidades, ¿no? Y que muchas veces estos elementos no necesariamente estaban vistos bajo el prisma de la transparencia. Hoy cualquier ciudadano de la República, hombre o mujer, puede acceder a la información pública para conocer temas tan centrales como qué se está haciendo con el gasto público en materia de luminarias para mi calle, qué está sucediendo con el gasto público para la rehabilitación de un parque en mi colonia, cómo se está invirtiendo el dinero en la recuperación de mi mercado, en temas tan elementales como este, pero también en proyectos macro, ¿no? En qué se está invirtiendo en el desarrollo carretero, en qué se está invirtiendo en proyectos de energía, en proyectos educativos, en proyectos de infraestructura global. La transparencia tiene este beneficio, Jorge, darle a la ciudadanía una herramienta que así fue prevista históricamente de control democrático al poder, que permita acceder a lo que fueron, y tú lo sabes muy bien, en algún momento las llamadas cajas negras de los estados, ¿no? Donde muy pocos tenían la posibilidad de conocer quiénes, cómo, por qué y para qué se tomaban las decisiones en el estado, y que naturalmente eso generaba una especie de élite que tenía la concentración del poder y la concentración de la información. Hoy, en los estados democráticos, esas variables han cambiado. Hoy, la transparencia sirve para que la información pública sea eso, información de acceso para todas y para todos, y que ya no sea justamente un asunto de élites. Claro, por ejemplo, si yo voy a mi clínica del IMSS o mi clínica del ISSSTE y mi médico me dice, oiga, yo no puedo dar su expediente clínico, yo puedo, con base en la ley de transparencia, exigir que me lo den. Sin duda alguna. A ver, y esto es muy importante que lo sepa tu audiencia, querido amigo. Cualquier institución que reciba financiamiento público, dinero público, es un ente obligado. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro. Cualquier institución que reciba dinero público, sea del aparato del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, fondos públicos, incluso cualquier persona física o moral
que reciba dinero público es un sujeto obligado en materia de transparencia. Y eso es muy importante porque, como verás, el catálogo se ha amplificado a los 3 poderes tradicionales, pero también incluso a los órganos constitucionalmente autónomos, a los partidos políticos, a los sindicatos y fideicomisos. Eso significa que el radar de la transparencia ha penetrado en instituciones o en lugares que históricamente fueron producto justamente de una evolución democrática en el país y que hoy también se centran en un elemento que comparte íntimamente la transparencia y el acceso a la información pública, querido amigo, que es el de la rendición de cuentas. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, y te lo pregunto realmente, si una persona, por decirlo, trabaja en una empresa privada y no le dan acceso, por decirlo, a su contrato, el contrato que él firmó como empleado de esa empresa, ¿puede acceder a él con base en la ley de transparencia? Sí, claro que sí. A ver, toda la información que es pública y que a ver, por ejemplo, se ha ayudado mucho a las personas a obtener, por ejemplo, este es un tema básico el que tú me preguntas, y otro muy relacionado tiene que ver, por ejemplo, con los expedientes clínicos que tenemos en el servicio que tenemos en el ISSSTE o en el IMSS, ¿no? Toda esta información, incluso de los años que hemos cotizado, por ejemplo, al ISSSTE o al IMSS, que muchas veces no conocemos cómo estamos en ese tema, ¿no? Y que difícilmente a veces nos los dan de manera rápida y oportuna. Se ha utilizado el acceso a la información pública utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia o los mecanismos de acceso para lograr tener acceso a esa información. ¿Y sabes qué utilidad eso le brinda a la gente? La gente se encuentra satisfecha porque recibe la información que de facto es pública, pero que en algunos casos, por asuntos de carácter burocrático, se demora. El acceso a la información pública ha sido una herramienta que ha facilitado este tipo de cosas y que, como tú bien señalas, impactan en el día a día de la gente. Así es, bien lo señalabas, desde el día a día, desde mi expediente clínico, desde mi contrato, en fin, todo esto podemos tener acceso hasta la gran inversión en que se invierte el dinero público en mi calle, en las luminarias, en baches o en un tren o en un aeropuerto. Todo eso lo podemos saber. Ahora, ya explicamos entonces por qué es importante. Ahora, venimos a un gran proceso electoral enorme que el día 7 de septiembre en México arranca, ¿no? Tiene su arranque en esa fecha son casi 40,000 cargos, mi querido Julio César, una gran cantidad de cargos, desde el presidente de la República va caminando hasta regidores, son casi 40,000. ¿Por qué es importante, mi querido Julio César, la transparencia, las leyes de transparencia en este contexto de esta gran elección? A ver, la transparencia se sitúa en los procesos electorales como un elemento que perfecciona todos los procesos, todos los mecanismos que nosotros hemos entendido como la democracia adjetiva, la democracia de los procesos electorales. Y eso nos ayuda a consolidar elementos como el de la rendición de cuentas, el de la fiscalización, el de la apertura de los partidos y, naturalmente, para conocer con un muy buen nivel de entendimiento qué están planeando, qué están diseñando, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus plataformas, cómo se toman ciertas decisiones al interior de los partidos políticos para justamente postular a ciertos candidatos, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus características, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus proyectos. Pero también nos ayuda muchísimo, querido Jorge, a identificar los procesos más elementales del origen y el destino de los recursos públicos invertidos en democracia, que, como tú lo sabes, históricamente han sido justamente un talón de Aquiles en la construcción democrática de nuestro Estado, y en donde en campañas electorales de manera muy particular se cometen una serie de irregularidades vinculadas a un ejercicio indebido de los recursos públicos.
también cómo y quién financia a estas grandes corporaciones políticas y naturalmente cuál es su destino, cuál es el objeto de esta inversión. Pero también nos ayuda a revelar los organigramas, las grandes estructuras de los partidos políticos, qué papel juega cada quien dentro de este gran tablero de ajedrez político en las contiendas electorales. ¿Con qué objetivo, querido Jorge? Yo diría, con el objetivo de revelar a la gran ciudadanía con mayor intensidad, ¿por quién? ¿Para qué? ¿Y con qué elementos vamos a votar? Ya no solamente se trata justamente de que conozcamos a través de las propuestas y además de la comunicación político-electoral que tú y yo conocemos perfectamente, sino de que digamos, tengamos un diagnóstico, una radiografía más exacta, tanto de los institutos políticos como de sus candidatos y de sus propuestas. No, pues la verdad es que lo que nos dices es que la transparencia nos puede ayudar mucho a saber cómo se gasta el dinero de la política, pero también, y muy relevante, por quién vamos a votar. Creo que hay muchas aristas que la transparencia nos puede ayudar a este gran proceso electoral que ya estamos encima, con él encima, ¿no? Y bueno, yo quisiera aprovechar ya para finalizar, mi querido comisionado, ¿qué están organizando? Porque creo que están haciendo algo ahí en el Info sobre este tema. Estamos haciendo algo muy interesante que también, y tengo la fortuna, y lo voy a presumir, querido amigo, de que tú vas a estar en este foro. Estamos trabajando en la construcción del tercer foro internacional en materia de transparencia y periodismo. Líneas centrales que se conectan con más de una variable en torno a nuestra democracia. Y que justamente este año va a tratar justamente en cómo el periodismo y la transparencia impactan en los procesos electorales. De hecho, así se domina. Tercer Foro Internacional en materia de transparencia y periodismo, Ruta Democrática 2024. Vamos a tener la participación de periodistas nacionales e internacionales, de agentes de la academia, de la sociedad civil, de diversos sectores de nuestra gran sociedad que van a analizar con un rigor muy profundo, inteligente, incluso crítico, como se vale en esta materia, justamente cuáles son los retos en materia de transparencia, de privacidad, de democracia y de procesos electorales. La cita es el próximo 11 y 12 de septiembre en un lugar emblemático que es el Museo Memoria y Tolerancia, en donde tú y muchos periodistas con la autoridad que tú tienes van a debatir sobre los asuntos centrales en esta materia. Así que les invitamos a todas y todos a que participen, porque ya está en la página del Info CDMX, en todas nuestras redes sociales, el programa que van a poder seguir estos 2 días muy intensos, donde vamos a vincular también a las propias autoridades electorales en una discusión amplificada del concepto de democracia, de la idea de democracia, de la idea de poder, de la idea de participación y de la idea de transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales, querido amigo. Pues mi querido comisionado Julio César Bonilla, te agradezco mucho, de verdad, que nos hayas dado estos minutos y por supuesto también que nos hayas invitado a participar. Por ahí estará también nuestro director general Roberto Roch en una de las mesas de análisis y pues ahí estaremos. Y de verdad también, yo insisto, invitar Julio César, a la gente a que se interese por las leyes de transparencia, que se interese por la transparencia, que se interese por pedirle información a sus autoridades. Ya lo dijiste, se le puede pedir a todos los niveles, desde municipal, estatal, federal y a nivel horizontal, Congreso, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. A todos se les pueden pedir cosas, y desde cosas tan básicas como mi propio expediente clínico, hasta saber en qué se gastan para construir un aeropuerto. De ese tamaño es, y también para saber en qué se gastan el dinero los políticos, en las campañas, y también para conocer y valorar pues por quién hay que votar, porque al final de cuentas la gente tiene ese derecho de votar, pero si usa la ley de transparencia, lo hará de manera informada. Gracias, mi querido comisionado, nos estaremos viendo y pues gracias por el tiempo.
No, hombre, gracias a ti, querido Jorge. Este espacio siempre abierto a la crítica, al debate inteligente, al diálogo que tú y nuestro querido director general propician. Un saludo, por favor, a Roberto Roque, que también estará en este foro, porque es el valor que tienen ustedes, el papel que juega el periodismo en democracia es central. Y esa centralidad hay que potencializarla, hay que abrirla y hay que seguirla fomentando en función del México que todas y todos queremos. Gracias por esta oportunidad, querido Jorge. Un abrazo fuerte a tu audiencia y los esperamos el 11 y 12 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Museo Memoria y Tolerancia. Muchas gracias. Gracias a ti, comisionado. Y bueno, yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Les agradezco como siempre el favor de su atención y recalcarles esto que nos comenta Julio César. La transparencia es muy importante en todos los aspectos y ojalá y cada vez más ustedes que nos leen, que nos ven, que nos escuchan, usen más la ley de transparencia y exijan más a todas sus autoridades. Muchísimas gracias y hasta la próxima.